La arqueología no es la búsqueda de tesoros ni la caza de reliquias doradas bajo templos malditos, es la reconstrucción paciente de la verdad a través de la basura, los escombros y las herramientas que otros dejaron atrás. Sin embargo, el cerebro humano tiene un defecto de fábrica, aborrece el vacío de información. Preferimos una mentira fascinante, cargada de misterio y destino, a una verdad técnica que se siente incompleta o mundana. Como señala el arqueólogo Canferrer en su obra sobre fraudes y mitos, la arqueología fantástica sobrevive porque nos otorga un sentido de importancia. Nos hace sentir herederos de una sabiduría ancestral perdida que una supuesta ciencia oficial intenta ocultarnos para mantener el status quo. Pero la realidad, cuando se mira de cerca, es mucho más cruda y, a menudo, más impresionante por el puro esfuerzo humano que conlleva. En este archivo vamos a desenterrar las mentiras que hemos bautizado como historia, analizando los contextos complejos y las figuras que, movidas por el dinero, la religión o el ego nacionalista, las pusieron ahí. El gigante de Cardiff, la estafa que la religión necesitaba. En octubre de 1869, en una granja de Cardiff, Nueva York, unos obreros que cavaban un pozo desenterraron a un hombre petrificado de 3 metros de altura. El mundo, sumido en un fervor religioso y una curiosidad científica naciente, se volvió loco. Para miles de personas, no era una estatua, era la prueba irrefutable de los gigantes mencionados en el Génesis. Si el gigante era real, la Biblia era literal, y eso era un bálsamo para una sociedad que empezaba a dudar ante las nuevas teorías de Darwin. El responsable de este engaño fue George Hull, un fabricante de tabaco y ateo militante que diseñó la estafa tras una discusión teológica con un reverendo. Hull quería demostrar cuán fácil era engañar a los fieles. Mandó tallar un bloque de yeso en Chicago, dándole detalles anatómicos precisos, incluyendo venas y poros que logró golpeando la piedra con agujas de acero. Luego, lo bañó en ácido sulfúrico para darle una apariencia de antigüedad milenaria. Lo enterró en la granja de su primo un año antes del descubrimiento. Científicos de la talla de Avni Mars, el famoso paleontólogo de Yale, declararon casi de inmediato que era un fraude evidente, señalando que las marcas de las herramientas de los obreros que descubrieron la pieza eran distintas a las de la supuesta erosión. Sin embargo, la gente pagaba fortunas por verlo. Lo más irónico es que cuando el showman P.T. Barnum intentó comprar el gigante y Hull se negó, Barnum mandó a hacer su propia copia falsa y la promocionó como el original, alegando que el de Hull era el falso. La gente pagaba el doble por ver la copia del fraude, demostrando que en la arqueología de masas, la verdad es secundaria frente al espectáculo. La Atlántida, de la metáfora de Platón al delirio moderno. Platón escribió sobre la Atlántida en sus diálogos Taimeo y Critias alrededor del año 360 a.C. En el contexto original, la Atlántida era una herramienta retórica, una nación poderosa y tecnológicamente avanzada que se vuelve arrogante y es derrotada por una Atenas idealizada antes de ser tragada por el mar, por mandato divino. Durante siglos, los académicos entendieron que la Atlántida era a la geografía lo que la República de Platón era a la política, un experimento mental. Sin embargo, a finales del siglo XIX, Ignatius Donnelly, un congresista estadounidense con demasiado tiempo libre, publicó Atlantis, The Antediluvian World. Donnelly afirmó que la Atlántida era un lugar físico real y la fuente original de todas las civilizaciones. Utilizó lo que hoy llamamos hiperdifusionismo, argumentando que si tanto los egipcios como los mayas construyeron pirámides, debieron aprenderlo de un ancestro común hundido. Ignoró que las pirámides egipcias son tumbas de piedra sólida y las mayas son plataformas ceremoniales de tierra y roca, separadas por milenios de diferencia técnica. Hoy, la geología y la tectónica de placas, explicadas por científicos como Alfred Wegener, demuestran que no hay espacio para un continente hundido en el centro del Atlántico. El suelo oceánico está mapeado al detalle y no hay restos de ciudades sumergidas de esa magnitud. Pero la mentira es dulce, nos permite imaginar que hubo una edad de oro tecnológica antes de nosotros.
Preferimos buscar el continente perdido bajo el hielo de la Antártida o en el desierto del Sáhara antes que aceptar que los antiguos humanos eran genios por derecho propio, sin necesidad de un imperio matriz. El hombre de Piltón, el eslabón perdido del nacionalismo. Este es quizá el fraude más dañino en la historia de la paleoantropología. En 1912, un arqueólogo aficionado llamado Charles Dawson anunció el hallazgo de restos humanos en una gravera en Sussex, Inglaterra. El espécimen, bautizado como Eoanthropus dawsoni, presentaba un cráneo grande, humano, y una mandíbula primitiva, de simio. Era el eslabón perdido perfecto que la ciencia británica anhelaba. El contexto es vital. En esa época, Alemania tenía al hombre de Neandertal y Francia al hombre de Cro-Magnon. Inglaterra, la potencia científica del mundo, no tenía un ancestro propio. El hombre de Piltón alimentó el orgullo nacionalista, sugiriendo que el cerebro humano había evolucionado primero en suelo británico. Durante 40 años, los científicos más brillantes del Museo de Historia Natural de Londres defendieron la pieza, a pesar de que los nuevos hallazgos en África, como el niño de Town descubierto por Raymond Dart, contradecían totalmente la anatomía de Piltón. En 1953, mediante nuevas pruebas químicas de flúor, se descubrió la verdad. El cráneo pertenecía a un humano de la Edad Media y la mandíbula a un orangután moderno cuyos dientes habían sido limados para que encajaran con un patrón de masticación humano. Los huesos habían sido teñidos con dicromato potásico para simular una pátina antigua. Este fraude no solo humilló a la ciencia, sino que retrasó décadas nuestra comprensión de la evolución humana, simplemente porque la mentira era demasiado atractiva para el ego de un imperio que se negaba a aceptar sus orígenes en África. Los cráneos de cristal, la artesanía de lo oculto. La idea de que existen 13 cráneos de cristal antiguos con poderes psíquicos que, al ser reunidos, revelarán el destino de la humanidad, es una de las ficciones más persistentes del misticismo arqueológico. Figuras como Frederick Mitchell Hedges afirmaron haber encontrado estos artefactos en ruinas mayas en Honduras, alegando que fueron tallados a mano durante siglos frotando arena sobre cuarzo. Sin embargo, el análisis tecnológico moderno es despiadado. La arqueóloga Jane McLaren Walsh, del Smithsonian, utilizó microscopía electrónica para examinar los cráneos de cristal más famosos del mundo, incluyendo el del Museo Británico. Los resultados mostraron marcas de rotación mecánica perfectamente circulares, huellas de herramientas de joyería que solo se popularizaron en Europa a partir de la Revolución Industrial. La mayoría de estos cráneos fueron fabricados en el siglo XIX en Idar Oberstein, Alemania, un centro famoso por su tallado de gemas. Fueron vendidos por el marchante francés Eugène Boban, quien aprovechó la sed de exotismo de los museos de la época. A pesar de que hoy sabemos que no tienen ninguna conexión con los mayas o los aztecas, la cultura popular se niega a soltarlos. Los preferimos como objetos mágicos en el cine antes que como piezas decorativas de lujo de la era victoriana. Las líneas de Nazca y el racismo de los antiguos astronautas. Quizás la mentira más rentable y visualmente potente es la de los antiguos astronautas, popularizada por Erich von Däniken en su libro Chariots of the Gods. Afirmar que las líneas de Nazca en Perú son pistas de aterrizaje para naves espaciales es una de las mayores distorsiones arqueológicas del siglo XX. Este mito se basa en una premisa profundamente despectiva, la idea de que los pueblos indígenas no podían trazar geometría a gran escala sin ayuda del cielo. Sin embargo, la investigadora María Reiche demostró, tras décadas de vivir en el desierto, que las líneas se hicieron con una tecnología asombrosamente simple pero precisa, estacas de madera y cuerdas de algodón para crear ángulos y proporciones. De hecho, los arqueólogos han encontrado los bocetos de las líneas, versiones pequeñas de las figuras que luego fueron escaladas al desierto. No eran pistas de aterrizaje, el suelo de Nazca es de arcilla y roca suelta, cualquier nave pesada quedaría atrapada en el barro al primer intento, sino senderos rituales para procesiones relacionadas con el culto al agua y la astronomía. Pero la ciencia es aburrida para el consumidor de misterio, es más fácil creer en un dios astronauta que en la capacidad de organización y genio matemático de un pueblo precolombino. Las piedras de Ica y los dinosaurios de barro.
A menudo, la mentira arqueológica se usa para atacar directamente a la ciencia establecida, como en el caso de las piedras de Ica en Perú. Miles de piedras grabadas que supuestamente muestran a humanos conviviendo con dinosaurios y realizando cirugías complejas. El Dr. Javier Cabrera las promocionó como la prueba de que existió una humanidad avanzada hace 65 millones de años. La realidad salió a la luz cuando los campesinos que las vendían confesaron que grababan las piedras con cuchillos y luego las quemaban en estiércol de burro para darles una apariencia antigua. Las imágenes de los dinosaurios no se basaban en fósiles, sino en ilustraciones de libros de texto de los años 60 y en películas de la época. A pesar de la confesión del fraude, grupos creacionistas siguen usando estas piedras como evidencia de que la evolución es falsa. Es la arqueología usada como arma ideológica, donde la mentira se protege bajo el escudo de la fe. La verdad como escombro. La arqueología fantástica nos atrae porque nos ofrece un mundo donde el pasado es una novela de aventuras y nosotros somos los protagonistas de un secreto revelado. Pero fabricar estas historias tiene un costo, invisibiliza el verdadero esfuerzo humano. Al decir que las pirámides de Giza fueron hechas con levitación acústica o por alienígenas, les robamos a los miles de trabajadores egipcios el mérito de haber movido millones de toneladas de piedra con pura ingeniería y organización logística. Nuestra volatilidad como humanos nos hace buscar refugio en el mito cuando la realidad se vuelve demasiado compleja o técnica. En menos de un año, aparecerá una nueva ciudad de oro o una esfinge en Marte y millones volverán a creer, olvidando las lecciones de Piltón o de Cardiff. Pero la grandeza del pasado no reside en naves espaciales o gigantes de yeso, reside en las manos llenas de tierra de nuestros ancestros, que construyeron lo eterno con las herramientas más humildes. El pasado no necesita ser inventado para ser extraordinario, solo necesita ser excavado con la honestidad de quien no teme encontrar, al final del día, solo piedras y esfuerzo humano.